jóvenes, les voy a compartir el programa con el que estamos trabajando para que terminemos de revisar este capítulo 2. Estamos, como dijimos, en la parte final y como siempre lo hacemos, ¿verdad? Cuando hay fin de semana por medio, retomamos el último tema que vimos en la clase del viernes pasado. Correspondiente a este tema 2.5 del capítulo 2 y que corresponde a la corteza sensitiva somática o somatosensitiva, como le llamamos. El programa nos marca que tenemos que saber, ¿verdad?, que existen 3 zonas bien diferenciadas, aunque no completamente estudiadas. De hecho, la primera de ellas, que es la más importante, es de la que tenemos más información. De las otras tenemos menos, pero suponemos que más adelante, ¿verdad?, podrán seguir las investigaciones para que nos aporten datos con mayor precisión. Esas 3 áreas las conocemos, están ahí identificadas, tal como viene en el programa, en nuestros libros, como las áreas de corteza cerebral somatosensitivas 1 romano y 2 romano. Se acostumbra a representarlas con su símbolo para abreviar el nombre largo y entonces le ponemos una letra S, ¿verdad? S mayúscula, antepuesta al número romano. Y la tercera área que también participa en estas funciones somatosensitivas es las llamadas áreas de asociación somatosensitiva. ¿Qué tenemos que saber de ellas? Pues lo que nos marca esta diapositiva, ¿verdad? En primer lugar, aprendimos a localizarlas anatómicamente hablando. Entonces, de acuerdo a esta figura, ¿verdad?, que está más pequeña, obviamente es la del libro de neurociencias de Bear, y esta que es la del texto de Guyton, el PDF que tenemos todos disponible, ¿verdad?, nos ubica, y ya lo analizamos la vez pasada, como el área S1, sensitiva somática 1, la circunvolución post-rolándica o post-central, ¿verdad? Eso significa, como lo vemos aquí en este recuadro, que es exactamente la circunvolución que existe por detrás del surco central o cisura de Rolando, ¿verdad? Y en ese sitio se considera el área más importante, ¿verdad?, por las funciones que se han ya detectado y corroborado con la diferente investigación científica. ¿Qué se ha corroborado? Pues nos dice ahí funciones. Y entonces lo primero que tenemos que comentar es que hacia esa zona S1 es hacia donde terminan los axones de las neuronas de tercer orden. ¿De qué sistema? De las vías somatosensoriales que ya vimos, de los 2 sistemas, ¿verdad? La neurona talámica, que es la de tercer orden, ya sea de los complejos ventrobasales, específicamente los núcleos posteriores ventrales, laterales y medios, y de los complejos intralaminares en ambos hemisferios cerebrales, no olviden nuestra simetría bilateral. Esos axones de estas neuronas, su sinapsis las hacen con neuronas de la zona S1. ¿De qué manera está relacionada la zona S2? Que si ubicamos está en la parte posterior de la mitad inferior, de esta zona S1. Fíjense cómo inclusive está por encima del surco lateral. ¿De qué manera se comunica? Pues a través de sinapsis. A través de sinapsis. ¿De dónde? De la S1 a la S2. E inclusive las áreas de asociación sensitiva, somática, ¿verdad?, que son la tercera área y que sabemos que van a estar ubicadas, como lo estamos viendo aquí en la figura, en la circunvolución o en el área que llamamos corteza parietal posterior. ¿Por qué posterior? Porque está por detrás de la circunvolución post-rolándica o post-central. Y fíjense cómo, ¿verdad?, también la S1 va a enviar sinapsis a esta área. Y entonces, la función
primordial de la S1, regresamos a esta, es recibir toda la información sensitiva somática de las dos vías, la vía dorsal lemniscal y la vía espinotalámica. Recibirla directamente a partir de la neurona de tercer orden que está en estos núcleos que ya conocemos del tálamo, ¿verdad? Gracias a esta recepción es como podemos, como consecuencia de ello, percibir los estímulos sensitivos somáticos. Y acuérdense que percibir es sentirlos, darnos cuenta de cuáles de todos ellos. Los de índole mecánica, ¿verdad? El tacto, la presión, inclusive graduado en su intensidad, especificado el sitio del estímulo, la vibración, la propiocepción, que aunque es una sensación inconsciente, recuerden la importancia que tiene para la ejecución del movimiento voluntario, las sensaciones térmicas en sus diferentes graduaciones de frío, calor o temperatura indiferente, las sensaciones de dolor y las demás que acompañan, ¿verdad? Las sensaciones de tipo sexual, las sensaciones de el cosquilleo o del escozor, prurito o picor, como también le llamamos. Todo eso lo podemos percibir porque la información llega a esta área de la S1, ¿sí? ¿Y a qué áreas de Brodmann corresponde? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Si tomamos en cuenta la clasificación original que hizo Brodmann, porque él fue, ¿verdad?, el que nos aportó esta distribución de áreas, pues la S1, y ahí vemos en la figura del lado izquierdo, a la primera parte de la circunvolución, la que empieza en el fondo, ¿verdad? En el fondo, cuando va a iniciar la circunvolución, es el área 3 de Brodmann. Inclusive acuérdense que vimos que se subdivide en una porción inicial, 3A, una porción mayor, 3B. Y recuerden la trascendencia de esa 3B. Ya también lo vimos la clase pasada y decíamos que en esa 3B, Chirel, tú nos quieres comentar algo. Doctora, iba a comentar que creo que no vimos esa parte, nos quedamos solamente hasta la división en hemisferios y surcos. Ah, qué bien, qué bueno que me dice Chirel, pues entonces razón de más de que lo estemos viendo, ¿verdad? Y hay que verlo con un poco de más, dijéramos, más calma, ¿verdad? Entonces, sí, yo pensé que habíamos llegado hasta lo que es las áreas de Brodmann, pero bueno, jóvenes, volvemos a retomarlo. Gracias, Chirel, por haberme aclarado, ¿verdad? Y entonces, estas áreas de la corteza, ¿verdad? La corteza sensitiva, somática, la 1, volvemos a repetir, ¿verdad? La localización, fíjense, dijéramos, la conveniencia de ver diferentes esquemas, porque en esta figura, ahí estamos observando muy bien cómo la circunvolución se divide en esas tres áreas que vienen en nuestra figura de Guyton, ¿verdad? La 3 es, si aquí en el libro de Guyton, pues no se observa tan bien, pero en esta vemos que es donde empieza la circunvolución en el fondo del surco de la cisura de Rolando. Luego hacia la parte alta sería la zona 1 de Brodmann y la parte descendente de la circunvolución, el área 2 de Brodmann. Y entonces, vuelvo a repetir, en localización, la zona, estamos hablando de la zona 1, ¿verdad? En localización, la zona 1, ¿verdad? Correspondería, si queremos recordar esa ubicación, diríamos a las áreas 3. De hecho, si queremos ser más específicos, y debemos hacerlo por el motivo de que en estas área 3 se va a localizar el homúnculo sensitivo. Y entonces pondríamos 3A, 3B, ¿verdad? 1 y 2. Claro que también ya a partir de conocer cómo se disponen estas áreas, podríamos decir como la figura nos lo da arriba, áreas 1, 2, 3A y 3B.
pero sabiendo cuál es la ubicación. ¿Por qué, verdad? Porque esas áreas, específicamente en la 3B, jóvenes, es donde se va a ubicar esta distribución somatotópica, esta, dijéramos, representación somatotópica, quiere decir somato, cada parte de mi cuerpo, topos, lugar, cada parte de mi cuerpo tiene un área de representación específica en la corteza S1, en la S1. Y si quiero decir exactamente en qué región de la S1, diríamos el homúnculo sensitivo se detectó, ¿verdad? Por Penfield y Rasmussen, que fueron los neurólogos que nos aportaron este conocimiento, fíjense el año, desde hace más de casi 70 años, ¿verdad? En la región 3B, exactamente ahí, en la 3B. ¿Verdad? Y entonces esa representación de cada parte de nuestro cuerpo tiene características específicas que tenemos que conocerlas para aplicarlas en clínica, ¿sí? Y la característica número 2, porque la primera sería, ¿verdad?, en dónde se localiza o a qué corresponde. Esa sería la característica número 1. Entonces, ¿a qué corresponde? Lo acabamos de decir, ¿verdad? A que cada parte de mi cuerpo tiene un área de representación en la corteza S1 y específicamente en el área de Brodmann 3B. Fíjense cómo la letra B es minúscula, es nomenclatura internacional, la debemos respetar, ¿sí? Segunda característica, lo que tenemos que observar, ¿verdad? Es que el área de representación de cada parte de mi cuerpo no va de acuerdo a su tamaño. No va de acuerdo. Fíjense, ¿verdad? Cómo, y si esto, yo espero que lo hayan visto en su curso de anatomía. Fíjense cómo, si fuera de acuerdo al tamaño, por supuesto que el área del tronco debería ser junto con la parte de nuestras extremidades inferiores, sobre todo los muslos, las zonas que mayor área de representación tuvieran. Pero no es así, ¿verdad? Nosotros observamos que el área de mayor representación es la cara. Y de la cara, ni siquiera simétricamente. Miren el tamaño de la frente, los párpados, la nariz, comparada con la zona de las mejillas y los labios. Está distorsionada esa área de representación. Y fíjense cómo de extremidades superiores comparen el área de representación de la mano, con los dedos, ¿verdad? ¿Comparada con qué? Ve el tamaño que tiene el antebrazo y el brazo. ¿Y cuántas veces cabría nuestra mano en esto? Y el área de representación, como vemos, del resto de extremidades superiores, del tronco, ¿verdad? De inclusive la parte posterior de nuestra cabeza, de las extremidades inferiores, es extraordinariamente menor. Por eso esta distribución somatotópica se le puso homúnculo, porque el significado de homúnculo es como decir hombrecillo. ¿En qué sentido? En que es una imagen humana, pero distorsionada. Si la quisiéramos dibujar, tendríamos que hacerlo así, ¿verdad? Un área, una cabeza en donde la parte posterior fuera chiquita, la cara grande, pero la cara grande a nivel de mejillas y labios, la frente chiquita, tal y como está ahí, ¿verdad? Y luego de extremidades superiores, pues los bracitos y los antebrazos y la manotota. Inclusive de las inferiores, comparen el área de representación de los pies. ¿Con qué, verdad? Con la pierna y con el muslo. Tiene mayor representación los pies. Entonces, por eso se le llamó así. Entonces, la conclusión es que el área de representación no va de acuerdo al tamaño, sino que esa área de representación de cada parte de mi cuerpo está de acuerdo a qué,
¿De qué depende? ¿Por qué la cara? ¿Por qué los labios? ¿Y por qué las manos? Entonces, ¿quién determina el área de representación? En el área de Brodmann 3B, que conocemos de la S1, que conocemos como múnculo sensitivo. ¿De qué depende? ¿Quién nos contesta? ¿Sí me están oyendo? Ah, sí. A ver, Alfredo, ¿levantaste la mano? De la cantidad de receptores que abundan en dichas partes, por eso es que los labios son bastante abundantes, son bastante prominentes en la corteza somatosensitiva. Y eso es correcto, Alfredo, de verdad. El área de representación en el homúnculo sensitivo, localizado en el área 3B de Brodmann de la S1, fíjense, no es trabalenguas. Y cuando yo utilice esta simbología, por supuesto que no me la voy a aprender como el perico. Eso no tiene significado ni utilidad, ni me va a servir, porque se me va a olvidar, ¿verdad? Entonces, cuando decimos el área, que es la característica que estamos viendo, el área de representación somatotópica, quiere decir de cada parte de mi cuerpo, en el homúnculo sensitivo localizado en el área 3B de Brodmann, de la S1, significa de la corteza sensitiva somática 1, ¿sí? Depende de lo que dijo Alfredo. Yo no tengo que repetir nada, jóvenes. Porque cuando ustedes contestan, solo que haya necesidad de que yo agregue algo, ¿verdad? Que el sonido veamos que está inestable y que no se escuche bien. Por lo tanto, Alfredo, ¿verdad? Para que tus compañeros, si tienen síndrome de San Lunes, que a todos nos pasa, ¿verdad? Nuevamente lo tomen en cuenta. ¿Nos repites de qué depende esa área de representatividad? Sí, doctora, la representación depende de la cantidad de receptores que hay en dichas partes. Por eso los labios que tienen muchos receptores están muy bien representados en la corteza. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso las áreas más de mayor representatividad, pues son las que tienen mayor número de receptores sensitivos somáticos. Esa es la razón. Vamos a otra característica, jóvenes. ¿Alguien quiere aportar otra característica del homúnculo sensitivo? Ya vimos qué es, ya vimos dónde se localiza, ya vimos, ¿verdad?, de qué depende la representatividad de cada parte de mi cuerpo, pero nos falta una característica muy importante. ¿Alguien quiere agregarla? Arturo, te oímos. Sí, doctora, no sé si podría también considerarse que las partes más superiores del cuerpo están representadas en las zonas más laterales de la corteza, mientras que las más inferiores en las zonas pues mediales. Claro, porque eso lo vimos cuando vimos inclusive las gráficas, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, a ver, la vía del trigémino, y que yo les dije, vean cómo la neurona talámica hacia dónde se dirige, y se dirigía hacia la parte lateral, que es esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es la vía del trigémino, ya sabemos que es la vía que va a llevar la sensibilidad de la cara. Y si se acuerdan, ¿verdad? El resto de la vía, la que viene por la médula, ¿verdad? Tanto espinotalámico en el lateral, en ambos, pues terminan hacia arriba, ¿verdad? Como lo acaba de decir Arturo. ¿Por qué, verdad? Porque el resto del cuerpo, del cuello hacia abajo, pues la representación ya vemos está en las partes más hacia la línea media. De hecho, vean la extremidad inferior, se mete a la parte de la corteza que está en el surco interhemisférico. Muy bien, Arturo, así es. ¿Alguna otra cosa, jóvenes, que alguien quiera agregar de este homúnculo sensitivo? Falta una última característica. Les voy a poner el esquema comparativo de las dos vías, a ver si alguien nos puede aportar. Sean observadores. Carla, Daniela, tú levantaste la mano. ¿Qué nos puedes decir? Sí, doctora, que la información sensitiva que se recibe es del lado opuesto. Y eso es fundamental, Carla. Qué bueno que nos lo estés aportando. Fíjense por qué es fundamental, jóvenes.
Porque si a mí me preguntaran, y espero que alguien lo conteste, ya Carla nos aportó, ¿verdad? Lo que es esa última característica. Pero si a mí me preguntaran, ¿por qué lo que Carla dijo es cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Quién quiere contestar? Carla, creo que no te oyeron. Vuélvenos a decir y ahorita va a contestar Brenda. Carla, vuélvenos a decir tú lo que nos aportaste y ahorita va a contestar Brenda. Había dicho que la información sensitiva que se recibe siempre es del lado opuesto. Del lado contrario, ¿verdad? Entonces la representación del homúnculo sensitivo es contralateral. Ese es el término del lado opuesto. A ver, Brenda, tú nos ibas a contestar. ¿Por qué? Bueno, doctora, yo iba a comentar que, por ejemplo, en los dos sistemas que vimos, pues decusaba el axón de la neurona. Entonces, por eso la información es del lado opuesto. Y eso es correcto, Brenda. Es correcto. Y todos ustedes y yo, ese es el argumento. O sea, cuando Carla nos dice, ¿verdad?, que la representación de cada parte de nuestro cuerpo es opuesta, que nos dice eso, déjenme cambiarles la imagen. Carla nos dice, la representación de cada parte del cuerpo es contraria, ¿verdad? Es opuesta o contralateral, que ese es el término, ¿verdad? Dijéramos que define. ¿Qué significa, jóvenes? Que la mitad desde mi cara, mi cuello, mi tronco, mis extremidades, del lado derecho, están representadas en la S1 del hemisferio izquierdo. Y la mitad contraria, la mitad izquierda de mi cuerpo, la información que procede de la mitad izquierda está llegando a la S1 del hemisferio derecho. Esa es la representación contralateral. Y ahorita Brenda nos dio su argumento, que es el válido, ¿verdad? Que todos lo debemos de saber. Y es el hecho de que las dos vías por las cuales se transmite la sensibilidad sensitiva somática, la de la columna dorsal lemnisco-medial y el espino talámico, son vías decusadas. Y aquí me sirve de pretexto recordar. ¿Y quién decusa? ¿Cuál neurona? ¿Quién quiere contestar? A ver, Mesli. Sí, doctora, la segunda neurona. Exactamente, ¿verdad? Nada más que en lugar de decirle segunda, le tenemos que poner el apellido. ¿Es neurona qué, Mesli? Porque acuérdense que es nomenclatura internacional. De segundo orden. ¿Cómo le decimos? ¿Brenda? Neurona de segundo orden, De doctora. segundo orden, ¿verdad? Tenemos que respetarlo. Y fíjense todos, ¿verdad? Fíjense todos, porque tenemos que recordar que precisamente esa, la neurona de segundo orden, es la única de las 4 neuronas que forman estas vías, ¿sí? Es la única que tiene una ubicación diferente, ¿verdad? Mientras que en la columna dorsal sabemos que está, pues ahí está el esquema, jóvenes, ¿verdad? Lo estamos viendo ustedes y yo. Está en el bulbo, ¿verdad? Exactamente, en los núcleos dorsales del bulbo, y que al decusar forma esa estructura, ese fascículo que va a llegar hasta el tálamo y que le llamamos lemnisco medial. En la vía espinotalámica, acuérdense que es la neurona, es o está en médula, en alguna de 4 posibles láminas en las que se subdivide las astas posteriores. Arturo, ¿querías comentar algo? ¿O no? No, pero estaba mi micrófono encendido sin querer, pero aprovechando, me gustaría preguntar ¿cuál es la finalidad de que decusen las fibras? Si pues complicarnos la vida, Arturo. Complicar, es el pago, ¿verdad? Aunque me da risa porque la verdad es que es eso. Yo creo que esto es algo que aprendemos en biología, ¿verdad? Cuando analizamos lo que son las categorías taxonómicas,
Sí vieron taxonomía, me imagino, en biología de secundaria y de preparatoria. Entonces recuerden, ¿verdad?, cómo nos vamos agrupando desde el punto de vista filogenético, que es el desarrollo evolutivo de las especies, nos vamos ubicando en evolución de menos a más. Y entonces, de los 5 reinos básicos de Roberto Whittaker, recordarán, ¿verdad? Monera, protista, fungi, plantas y animales, pues nosotros estamos en este, ¿verdad? En animales. Y no es lo mismo, ¿verdad? El filum vertebrados que invertebrados. Imagínense que reneguemos de nuestra complejidad. Híjola, eso tiene mucha connotación filosófica, porque entonces querría decir que más valía que nos hubiéramos quedado con los artrópodos, que son de los animales más abundantes que hay en el mundo. O sea, con una hormiga, ¿verdad? O con un, ¿cómo se llama? Nuestro insecto representativo del estado. ¿Cuál? ¿El chapulín? El chapulín. Entonces, imagínense que decir, es que esto está muy complejo, pues sería renegar de que en ese desarrollo evolutivo, pues tendríamos que conformarnos con ser un artrópodo. ¿Cuánto vive un artrópodo, jóvenes? Porque también la consecuencia de la mayor evolución es mayor longevidad. ¿Cuánto vive un elefante comparado con una hormiga, verdad? O con una mosca, que son incontables, no podemos dar un número de organismos. Y nosotros, Arturo, por supuesto que estamos en la cúspide evolutiva. Y entonces, ¿qué hace la evolución o cómo se, dijéramos, refleja en eso? En que todos los sistemas anatómicos y funcionales son mucho más complejos. Y esto tiene muchísima importancia en clínica, jóvenes, porque imagínense, yo les voy a preguntar aquí simplemente en una aplicación clínica más al rato, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar? O sea, ¿qué en clínica voy a ocupar eso de que la neurona de segundo orden decuse o no decuse? Que eso me lo tengo que saber, lo voy a ocupar con mis pacientes. Ahorita en aplicaciones clínicas lo vamos a ver, ¿eh? Entonces ahí nos esperamos, Arturo. Luis, ¿ibas a comentar algo? Ah, es que pensé que lo que había dicho era pregunta y Ajá. pues yo iba a contestar. El año pasado que vimos nervio facial, Ajá. era una aplicación clínica, perdón, que cuando, por ejemplo, te lesionas el lado derecho del nervio facial, la parte que se ve afectada es la parte contraria de la cara. Así Y es. en viceversa, exactamente igual, porque Exactamente. decusa el nervio. Así es, y porque inclusive para sensibilidad de la cara, hablamos nada más del trigémino ahorita, pero por supuesto que participan y qué bueno que lo hayas comentado, Luis Octavio, porque está el séptimo par, que obviamente es el facial, pero también, ¿verdad? Inclusive para sensibilidad gustativa, pues participa el 9. ¿Quién es el par 9? Jóvenes, y el 10. ¿Quiénes son el par 9 y el par 10? A ver, Carla, ¿levantaste la mano? ¿Nos recuerdas? Sí, el glosofaringio y el vago. Y eso es correcto. Fíjense, entonces, para aspectos de sensibilidad, para aspectos del sentido del gusto, que es de los que están relacionados con la cara, ¿verdad? No nada más va a ser el trigémino, por supuesto, el facial que nos dijo Luis Octavio, y Carla, que ahorita nos dice, ¿verdad? El séptimo par, ¿verdad? Facial, el noveno par, que es el glosofaringio, y el 10º par, que es el vago neumogástrico. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces, ¿verdad?, a seguir adelante y nos toca avanzar. Estamos ya aquí. Ajá. Y ahora, vámonos a lo que son las áreas de asociación somatosensitiva, ¿sí? Es la tercera zona, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde localizamos anatómicamente? Esta figura nos ayuda. También la de Guyton anterior. Y entonces, fíjense cómo el área, aquí no la tiene marcada, porque aquí marcó nada más la 1 y la 2, la que está en la parte posterior, lateral, por encima de la acueducto, perdón, de la cisura de Silvio. Pero en esta, jóvenes, vemos cómo detrás de la zona S1, las áreas de Brodmann 1, 2 y 3, está la llamada corteza parietal
posterior. Es la circunvolución que está detrás de la circunvolución postrolándica. Y entonces, si vemos áreas de Brodmann, bueno, pues ahí están ya señaladas y en el recuadro de abajo vemos cómo terminando la circunvolución postrolándica con la área 2 de Brodmann, tenemos la 5 y la 7, ¿verdad? Entonces, esa localización es la que corresponde a las áreas de asociación somatosensitiva. Nos queda menos de un minuto, pero ahorita que regresemos, alguien que nos quiera comentar algunas funciones agregadas al área sensitiva S1 y a las áreas de asociación somatosensitiva. Con eso vamos a regresar, ¿verdad? Y vamos a terminar esto ahorita que regresemos. Hay, como les decía, pues muchas cuestiones que sí sabemos y otras están todavía en investigación. Entonces, ahorita regresamos para contestar eso. ¿Qué función tiene las áreas de asociación somática, asociación somatosensitiva? ¿Y qué otras funciones tiene el área S1? Porque comentamos la 3B con el homúnculo sensitivo. ¿Qué más función tiene el área 1 y el área 2? ¿Verdad? Muy bien, jóvenes, pues les comparto para terminar nuestra clase pequeña, ¿verdad? Y ver quién nos quiere comentar, ¿verdad? ¿Qué funciones se le han identificado a esta área de asociación somatosensitiva 5 y 7 de Brodmann? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Miren, estas áreas, las 5 y 7 de Brodmann igual a S2, ¿verdad? Son áreas, nos dicen los libros, ahorita te doy la palabra, Sherlyn, ¿verdad? Que reciben sinapsis de la S1. ¿Verdad? Reciben sinapsis, el área S2 y el área de asociación sensitiva somática. Sherlyn, nos ibas a comentar algo.
Sí, doctora, es que yo tenía una duda hace ratito con el homúnculo sensitivo. Sí. ¿También es denominado de Penfield o es una subclasificación de él? Lo que ocurre es que generalmente, y qué bueno que lo preguntes, Sherlyn, por supuesto que ese es un sinónimo que se le puede dar, puesto que él, ¿verdad? Y Rasmussen, los dos fueron quienes aportaron esta clasificación, ¿verdad? De representación somatotópica. Entonces se le puede llamar el homúnculo sensitivo de Penfield. Eso es cierto. De hecho, a lo largo del tiempo, algunas cuestiones podrán tener pequeñas variaciones. Esta imagen, por ejemplo, que nos da Guyton en su libro, sean observadores, vean cómo el pie de figura dice que está tomado de Penfield y Rasmussen. En una de las publicaciones, ellos tuvieron múltiples publicaciones, esta es una publicación de 1968. Pero ellos empezaron a trabajar, ¿verdad? Y la primera aportación que hicieron fue desde el 52. Pasa lo mismo, Chirel, con las áreas de Brodmann. Y eso me abre la posibilidad de hacer el análisis comparativo. Fíjense, Brodmann, pues trabajó antes que ellos. Vean, él fallece en 1918, él aportó sus áreas como 10 años antes, ¿verdad? Quizá 9 años antes, en 1909 por ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Que originalmente Brodmann, la descripción de áreas fueron 47. Pero ¿qué ha pasado? Que a lo largo de pues un siglo, ¿verdad? De su aportación, más de un siglo, pues si estamos hablando de 1909, pues es más de un siglo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Que a algunas áreas se les ha detectado zonas diferenciadas. Y, por ejemplo, ahorita la zona 3, ¿verdad? Brodmann la llamó así, 3, pero ahorita ya sabemos que hay 3A y 3B, ¿verdad? Y luego la zona 23, ¿verdad? Es otra de las zonas que también se ha dividido, vean en la figura de abajo, ¿verdad? Y abajito del 1, 2, 3, abajito en la zona por debajo del 5, está ahí esa 23, también tiene A y B. De manera que ahorita en la, dijéramos, distribución de Brodmann ampliada, actualizada, hay 52 áreas en lugar de las 47. Entonces, en el homúnculo sensitivo, Chirel, tiene razón, ¿verdad? Es también de Penfield. ¿Por qué? Porque pues él, Penfield y Rasmussen fueron los creadores. No sé si pude contestar tu duda. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, pues miren, concluimos la clase porque ya son las 3, acaba de cambiar a 3:1 y entonces terminamos, jóvenes. Miren, les decía, la zona S2, la sensitiva somática 2 y las áreas de asociación sensitiva, se ha visto que reciben información, o sea, sinapsis de las neuronas de la S1. Y esas zonas, la S2 y sobre todo la de asociación sensitiva, se consideran que contribuyen para dijéramos, el reconocimiento y la comprensión de interpretación sensitiva compleja, ¿verdad? Aquí no nos vamos a extender, pero mañana que veamos las alteraciones que manifiestan los pacientes cuando se destruye esa área, la 5 y la 7, lo vamos a entender mejor, ¿sí? En el caso de funciones de la S1, por favor, solo tomen en cuenta si lo leyeron, qué bueno, y si no, pues tómenlo en cuenta ahorita. El área 1, en la 3 ya ven que está el homúnculo sensitivo, ¿verdad? La 3B. En el área 1 se ha observado que es un área fundamental para poder identificar, igual que el área 2, mediante el tacto y sin estímulo visual, identificar textura de los objetos, si los objetos tienen superficie lisa o áspera, si son rígidos o si son suaves, como las esponjas, ¿verdad? El área 2 tiene que ver con identificar mediante el tacto la forma, de manera que sin ver si a nosotros nos dan esto, podemos reconocer hasta las partes del bolígrafo o del lapicero.
o que es un celular, o que es un ratón, es decir, etcétera. Y entonces, jóvenes, mañana, ahora sí, tenemos que terminar esto, ¿verdad? Que corresponde a lo que es la sensibilidad sensitiva somática. Vamos a hablar algo también del dolor, porque es muy importante.